Noboa entrega la soberanía de su país. Dan luz verde para permitir el establecimiento de bases extranjeras en Ecuador. El Comando Sur de los Estados Unidos a la vista. Lanza nuevos ataques contra China y Rusia desde Argentina. En Ecuador avanza la reforma de Noboa para permitir bases extranjeras en el país. La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, con la que busca hacer una reforma a la Constitución a fin de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país suramericano. Noboa planteó el cambio en septiembre pasado, con el fin de conseguir reformar parcialmente el artículo 5 de la Carta Magna, que reza: el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Así, este pasado martes, y por unanimidad, los 9 jueces de la Corte avalaron la propuesta de Noboa. La Corte Constitucional declaró que el procedimiento de reforma parcial, según lo establecido en el artículo 442 de la Constitución, es apto para la modificación constitucional planteada por el presidente de la República. Para que quede definitivamente aprobada, deberá ser sometida a consulta al pueblo. Para ello, el mandatario sugiere hacer la siguiente pregunta a los ciudadanos: ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Una vez que la Corte Constitucional dio su aval, ahora la propuesta puede ser remitida por el mandatario ecuatoriano a la Asamblea Nacional para que la tramite y, en su caso, apruebe en 2 debates, con una distancia de 90 días entre ellos. Posteriormente, la iniciativa podrá pasar al referendo constitucional, es decir, a la votación universal en el país suramericano. En su dictamen, la Corte dispuso al Parlamento que, de dar luz verde al proyecto de reforma de Noboa, remita a la Corte la convocatoria a referéndum aprobada, la cual deberá incluir los considerandos que introducen al cuestionario, la pregunta o preguntas y, de existir, sus anexos. El tema deberá pasar un nuevo control en la Corte Constitucional antes de ir al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones. El supuesto propósito de esa modificación sustancial a la Constitución de Ecuador para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras sería el combate al tráfico de mercancías. Cuando Noboa presentó su propuesta, expresó: en un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, expresaron su preocupación por este anuncio. Admitir bases militares extranjeras en territorios de países de Nuestra América representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región, socavando los acuerdos de convivencia pacífica entre los estados, dijeron desde la organización. El Comando Sur, experto en querer someter a países, busca desde Argentina meter pánico a los países del continente que tienen alianza con China, Rusia e Irán. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, advirtió en un reportaje en Argentina sobre la creciente influencia de Rusia, China e Irán en la región de América Latina y la calificó como una amenaza directa para las democracias del continente. Richardson advirtió que los gobiernos de Rusia, Irán y China, al no respetar los derechos de sus propios ciudadanos, tampoco mostrarán respeto por los derechos de otros pueblos, lo que representa un peligro fundamental para la estabilidad global. Los países con gobiernos comunistas trabajan juntos y se ve que algunos países en el mundo están siguiendo su ejemplo y tenemos que prestar atención a eso, manifestó Richardson en una entrevista. Aquí es donde entra en el ataque a la democracia y la erosión de las instituciones democráticas y tenemos que unirnos frente a eso. No podemos abstenernos en votaciones muy importantes, tenemos que darnos cuenta de lo que está en juego y que el voto de cada país importa ante esos 3, China, Rusia e Irán, que se unen. Para la seguridad de nuestros ciudadanos tenemos que pensar que es un gobierno comunista
Ellos no respetan los derechos de sus propios pueblos, no van a respetar los derechos de los demás. Ese es el principio fundamental de los gobiernos comunistas, manifestó. La oficial también dijo que existe una narrativa que presenta la competencia entre Estados Unidos y China como una lucha por recursos estratégicos en América Latina. Sin embargo, sugirió que el enfoque debe ser más amplio. Esta región ha sostenido al mundo durante la última década, pero no ha recibido los beneficios que le corresponden. Richardson expresó su preocupación por actores externos que extraen riqueza de la región sin contribuir a su desarrollo. Resaltó que la región debería ser más próspera de lo que es y señaló que Estados Unidos invierte en el continente en ese sentido. Ante la pregunta sobre si los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente representan un riesgo para América Latina, la general Richardson subrayó que esos desafíos de seguridad actuales tienen un impacto global significativo. Aunque no lo veamos de esa manera, creo firmemente que la democracia está bajo ataque, advirtió. Para Richardson, las tensiones internacionales buscan alterar el orden mundial establecido en el último siglo, poniendo en riesgo los valores democráticos fundamentales. Hizo un llamado a las democracias afines a unirse y colaborar para proteger este sistema, insistiendo en que no se trata simplemente de una lucha entre autocracia y democracia, sino de una amenaza a la estabilidad global que debe ser abordada en conjunto. Con motivo de su presencia en la segunda jornada de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebra en la ciudad argentina de Mendoza, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos pidió a los ministros de Defensa de las Américas fortalecer la cooperación en seguridad y pidió buscar soluciones reales en el ámbito de la defensa. Richardson también reconoció que la presencia de organizaciones criminales transnacionales representan amenazas adicionales en la región que requieren cooperación internacional. Las democracias debemos unirnos para contraatacar estos desafíos, afirmó. Por último, remarcó que Argentina y Estados Unidos comparten valores y desafíos comunes, lo que refuerza la relación de defensa entre ambas naciones. Nuestra relación es sólida e inquebrantable, aseguró Richardson, elogiando el liderazgo argentino en el marco de las democracias del hemisferio occidental. Los ministros de Defensa y altos representantes de 23 países de América deliberan desde este pasado lunes en Argentina para coordinar acciones de seguridad regional y cooperación hemisférica en asuntos como ciberdefensa y desastres climáticos, en un escenario global de crecientes tensiones. Asisten a la cumbre ministros de seguridad de las Bahamas, de Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití. También secretarios de defensa de Honduras, de Panamá, de Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Por Estados Unidos están presentes el secretario de Marina, Carlos del Toro, junto a la general del ejército estadounidense y la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. Además asisten el primer ministro de Guyana, el subsecretario de Defensa de México, la embajadora de San Cristóbal y Nieves y el representante de Trinidad y Tobago. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.